Digo, antes que nada, el número del WhatsApp para que nos manden las preguntas que consideren, que es el número 603-850965. Lo volveré a repetir como los concursos, 603-850965. Quería estar aquí en esta parte de la sala para introducir el debate, la conferencia que va a hacer Francisco Marhuenda, y a que luego interroga
gente que te lo dice, ¿no? Incluso de los que discrepan. Y eso es un elemento primero que querría pues, introducir, ¿no? Dentro de lo que creo que son las tres grandes crisis que está sufriendo nuestro país. Hay una parte que es como el papel de los medios de comunicación, cómo tenemos que actuar y la dificultad que significan estas circunstancias que tenemos donde se van debilitando los contrapesos. Una primera sería, por tanto, la crisis institucional. La digo la primera porque es la más grave, es la que más profundamente esto nos está afectando y es una crisis que lleva un largo recorrido, no es una crisis reciente, sino que tiene un inicio en mi opinión, que es el 15 de marzo, y la crisis económica que vive España, la anterior, ¿no? Que va a ir debilitando progresivamente las instituciones, va a ir cristando a nuestro país y que además va poniendo pues, delante del espejo realidades que quizás no éramos conscientes. Una primera es que en España no hay separación de poderes. Es una cosa que nos cansamos de decir, que estudiamos en clase. Es una parte de mi vida, la otra parte que se conoce menos, ¿no? El profesor, donde pues, cuando estudio Derecho Constitucional, que la separación del poder, lo que todos ustedes saben, hace tiempo que no existe. Yo he sido político, como es público y notorio, durante 6 años y bueno, una de mis labores fue las relaciones entre el gobierno y las cortes. Entonces, pues está muy claro que las cortes hacen lo que el gobierno dice, punto. ¿No? Siempre que ha funcionado el bipartidismo imperfecto, con mayoría absoluta o no, y eso es una de las carencias que tenemos, uno de los pilares que ahora lo estamos viendo con Estados Unidos, donde allí sí que funcionan los tres poderes. Sí que efectivamente, aunque no nos guste Trump, les guste, yo ya no entro en ello, lo hablábamos antes, pues efectivamente hay un poder judicial que funciona, está ahí. Con todas las limitaciones, todo es mejorable, todo es perfeccionable, hay un poder ejecutivo que funciona, sea quien sea el presidente, funciona, y luego un poder legislativo que controla al gobierno y le complica la vida, pues al presidente de Estados Unidos, ¿no? Y aquí no lo tenemos. Esa es una realidad bastante clara. ¿Por qué? Pues porque como el sistema electoral hace que lo importante sea la lista y sea el líder del partido. Si tú no eres pues, el líder del partido, tu líder regional o líder provincial, pues prescinde de ti fuera, ¿no? En cambio, en el modelo a mí personalmente me gusta. Es verdad que también me puedan decir pues, que los votos se pierden, lo que pasa en el Reino Unido, pues donde con un 40% puedes tener 300 y pico diputados, pero bueno, el diputado es independiente, se debe sobre todo a sus electores, ¿no? Pepe Bono, que todos ustedes conocen, me acuerdo de una anécdota, y es que como ministro de Defensa fue a visita oficial no se molestará que lo cuente, no es algo importante, pero fue de visita al Reino Unido y entonces su homólogo, pues el ministro de Defensa le invitó a su casa de campo fuera, debía ser una gran mansión, y el sábado por la mañana le dijo, señor ministro, bueno, perdóneme, pero yo las mañanas de los sábados las dedico a mis diputados, a mis votantes, y me voy a mi oficina parlamentaria, mi pequeña oficinita, donde atiendo a los vecinos que vienen aquí. Pues eso aquí no existe, y es un tema, pues, en mi opinión, real, ¿no? Esa crisis institucional pues, pasa por la ruptura que se ha producido del bipartidismo imperfecto. Nunca había habido un bipartidismo, pero siempre había una previsibilidad. Quien ganaba las elecciones, las más ajustadas quizá fueron las del año 96, donde por una semana más, y yo soy de los que creo que hubiera ganado, hay que hacerlo un 6. Creo que soy mejor voz y que soy más alto, pero no, soy más bajito. Perfecto, ¿no? Donde en el año 96, efectivamente, pues si hubiera habido una semana, 15 días más, igual hubiera ganado Felipe. Eso, bueno, eso yo lo viví porque estuve en esa campaña electoral. Pues ese bipartidismo imperfecto que mostraba una previsibilidad y una estabilidad. Quien ganaba sabía que no iba a tener ningún problema, no podía pactar con Convergencia, con el PNV, etcétera. No quiero ser malo, pero el PNV siempre ha pactado, era un voto previsible, ¿no? Es decir, en todas las circunstancias. Y bueno, pues eso ha sido un elemento de la lista que yo me planteaba, ¿no? Ahí tenemos el 15M, es el primer elemento de eclosión de una insatisfacción en la izquierda que se va a canalizar en su momento. Pues modestamente dije, esto es un tema de la izquierda, que se tiene que reestructurar, como ahora la existencia de Vox, Ciudadanos y PP es un tema del centro derecha, que se tiene que intentar reestructurar si quiere reorientarlo para conseguir llegar al gobierno. Si no, no va a llegar nunca, que es lo que piensa Moncloa. Es decir, que jamás van a llegar mientras sigan siendo 3. Y si no, hay que ser un gran politólogo para entender eso con mediana claridad. Perdón, ¿no?
y sobre todo porque además en el caso del centro derecha ya no tiene el comodín, como decía en broma, de los nacionalistas catalanes o vascos. Ellos, mientras esté Vox, tienen la excusa perfecta para no apoyar un gobierno del centro derecha, ¿no? Luego ahí todo se va complicando con el tema pues, de la aplicación de don Juan Carlos, que se tiene que hacer de una forma atropellada, pues haciendo un real decreto para que lo vote el Parlamento, lo cual pues algunos también pensamos que eso senta un precedente, que en derecho siempre el precedente es el precedente, que significa que si ahora Dios no lo quiera, pues pasara, tendríamos un Parlamento complicado que podría, pues, ante una abdicación, convertirlo en un cuestionamiento de la institución de la jefatura del Estado. Y eso es el problema que tenemos ahora, ¿no? Luego todo esto también pues, ha ido ya conduciendo a un proceso donde la corrupción ha ido pues, fraccionándolo todo, generando una enorme conflictividad. Pasó igual parecido en la Segunda República, lo que pasa es que la gente no tenemos memoria y es que la caída del bienio de la derecha, ¿no? El gobierno de Rux, cae precisamente por un escándalo de corrupción, el famoso Staperlo que afectaba al hijo adoptivo de la Rux. Y eso fue magnificado por la, lo siento, pero la izquierda lógicamente lo aprovechó para cuestionar, ya que había fracasado la Revolución de Octubre del 34, para cuestionar, y además tiene un paralelismo, ¿no? Se cuestiona pues, al gobierno y se obliga a que haya elecciones anticipadas de la Frente Popular y entonces se carga la jefatura del Estado. Es decir, a don Niceto Alcalá Zamora, en el que fue un golpe de Estado, entre comillas, jurídico, ¿no? Pues se le saca de la presidencia y se pone allí pues, saben todos ustedes, a Manuel Azaña. Por tanto, eso abre otro problema que planteo, y es el problema de la corrupción, cómo ha generado pues, un debilitamiento del centro derecha, impacta distinto. No lo digo desde un sesgo ideológico, también porque es Madrid, todo lo que es Madrid, en lo que es la política nacional, tiene mayor impacto. Es decir, un escándalo de corrupción como que se ha vivido en Cataluña permanente con el 3%, yo que soy de allí, es muchísimo peor que Gürtel, es espectacular, pero como es Cataluña no tiene el impacto que tiene aquí en Madrid. Entonces ahí tenemos, por tanto, una corrupción que va a seguir siendo un problema, en mi opinión, la que mi buen amigo Pablo, lo siento, ¿no? Y va a seguir siendo un problema para el Partido Popular porque van a ir sacando la Gürtel y la Gürtel y la Gürtel, ¿no? Eso hace pues, que esa crisis institucional que estaba citando pues, se complica con la falta de entendimiento entre los grandes partidos, que ya no son tan grandes. Claro, nosotros vemos que el presidente Sánchez es el presidente del gobierno, pero es con la minoría legítima, legal, es decir, eso que nadie crea que lo cuestiona, ni ahora ni cuando la moción de censura, pues una minoría real, objetiva, complicada, pero que puede, con esa geometría variable relativa, porque el presidente con los grupos puede gobernar. Por tanto, ahí tenemos en este escenario un estado de crispación, de enfrentamiento, que hace difícil en una situación como la actual, que sería necesario, efectivamente, es una obviedad decirlo, grandes acuerdos. Es muy, muy difícil en medio de esta crisis porque además hay un factor también comprensible y es que el sesgo del gobierno necesariamente pues es más radical de lo que había sido cualquier gobierno socialista. Lógico, tiene de socio pues a Unidas Podemos. La realidad es que es una formación pues, donde tiene elementos antisistema, tiene los clásicos comunistas, Izquierda Unida, es decir, que es un variopinto grupo, pero con apoyos diversos y que eso hace que se radicalice. No es el PSOE de Felipe González o de Zapatero, donde quizás hubiera sido posible con el Partido Popular, bueno, digo una buena coalición, que este país parece que no está preparado para ello, entre lo que es el centro de derecha y el centro de izquierda, ¿no? Luego, claro, tenemos la crisis, yo ahí sí que me equivoqué porque pensaba que llegaría algún día, pero tardaría más, que es la crisis del independentismo catalán. Como saben, tiene mayor mérito, soy catalán, los conozco desde que nací, y bueno, pues yo siempre pensé que llegaría a un punto que el independentismo eclosionaría e intentarían y se adelantaron, lo cual en cierta forma ha sido beneficioso, aunque ha sido muy duro, muy trágico para los catalanes porque ha dividido familias, ha dividido amigos, pero también es cierto que se han precipitado. No sería lo mismo si tuvieran un 60% de voto. Yo insisto, no soy ideológicamente sospechoso, pero claro, una situación en Cataluña, pues eso todos conocen muy bien, la famosa resolución del Tribunal Supremo de Canadá sobre el Quebec, ¿no? Donde marca de una forma no concreta, pero sí filosóficamente clara,
cuál tiene que ser el camino para que Quebec se pueda distanciar, pueda romper con Canadá, que por cierto, los paisanos catalanes independentistas olvidan que no puede ser nunca el 51%, ¿no? Sentido común. Una decisión irreversible de ese tipo necesita tener una mayoría amplia, suficiente, consensuada, etc. Por tanto, esa es la otra crisis institucional gravísima que nos afecta y que además, con un gobierno débil, hace que todo sea peor. Por ejemplo, hoy tenemos el tema de esta enmienda sobre el tema del castellano como lengua vehicular, es un desastre. Es una situación al menos catastrófica en el sentido de que como mínimo guardar las formas. Soy de ahí, sé perfectamente la inmersión, soy bilingüe, con padres catalanes, perdón. Mis hijas eso que les gusta tanto, tienen apellidos desde la Edad Media, ¿no? Por tanto, no es un problema de rechazo, no me han de decir quién es bueno o mal catalán. Pero mientras que la situación en el País Vasco era más terrorífica, en el sentido que te mataban, la de Cataluña era distinta, es la presión ambiental. Ellos poco a poco, a lo largo del tiempo, sin darse cuenta, desde Adolfo Suárez hasta hoy, dicho con todo el cariño, el gobierno de UCD, contra la experiencia política fue esa, con buena intención se creía que cediendo se iba avanzando a la integración del nacionalismo dentro de la gobernabilidad y el viejo sueño de que hubiera ministros catalanes en el gobierno, como hubo efectivamente en la Segunda República. Digo catalanes, perdón, nacionalistas catalanes y nacionalistas vascos, los demás también somos catalanes, es verdad, que ellos han conseguido apropiarse del lenguaje, ¿no? Por tanto, en ese terreno el tema catalán es de horizonte muy incierto, porque la debilidad del Estado es su fortaleza, cuanto más débiles seamos, más fuertes se sienten ellos. Se pudo ver cuando se quitaron los gobiernos civiles, pasó la delegación de gobierno, que estaba en un chalecito muy bonito, por eso de broma, ya me gustaría para mí, cerca de mi casa, pero un chalecito, es decir, no se visualizaba el poder del Estado. Yo recuerdo que Rajoy un comentario pues, cuando el famoso triste atentado de agosto, cuando es yihadista, pues que se fue a Cataluña, claro, que se dio cuenta allí que no tenía competencias. El mando lo tenía la Generalitat y que estaba en el chalecito, está bien, pero eso no pasa. El presidente de Estados Unidos, el presidente Macron, es verdad que en el caso de Estados Unidos sí que hay un sistema federal, pero es igual, tengas o no las competencias, es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, esa sería para acabar la parte esta de lo que llamo la monarquía, que es un tema muy importante, muy inquietante, que yo no digo que don Juan Carlos lo haya hecho todo bien, pero bueno, la situación es que ya tenemos un lío enorme. Ya solo como colofón, ya saben ustedes que no tengo pelos en la lengua y digo las cosas muy claras y he sido un firme y sigo siendo don Juan Carlos de todo mucho, que fue mucho que hizo bien, pero es que a eso faltando la tarjeta de crédito. Claro, ya es todo como muy de complicar la situación, teniendo en cuenta que él hizo una labor ejemplar como jefe del Estado, eso lo defenderé hasta el último aliento, y el actual rey don Felipe lo está haciendo espectacularmente bien. La verdad es que nunca tuve duda, como todos ustedes, yo lo conocí cuando era más joven y era príncipe, y tuve muy claro pues, que tenía pues, unas ideas, vamos, meridianamente hacia dónde tenía que ir, la ejemplaridad, la utilidad de la institución, etc. ¿no? Ya más brevemente, para no enrollarme, pues están las otras dos crisis que quería citar, la sanitaria, donde este virus lógicamente nos ha desbordado a todo el mundo. Ahí se mezcla también a veces cuestiones de oportunidad política, excesos, vamos, en mi periódico hemos criticado mucho el concepto de estado de alarma, cómo se ha hecho, cómo se han hecho las leyes que se tenían, reformas legales que se tenían que hacer y eran posibles. Luego, pues la excesiva tendencia que tienen a veces algunos políticos a la propaganda. Es decir, no es necesario estar diciendo la nueva normalidad, y yo le criticaba al presidente, hombre, pues que cada semana hacemos un discurso, pues no lo hace nadie. Pues si no lo hace nadie, seguro que nosotros somos más listos que ellos, pero a lo mejor pues, seguir el modelo de Alemania, de Francia, de tanto en tanto, cuando tú tengas necesidad, pues intervienes, ¿no? Por tanto, ahí estamos todos muy en una sociedad con una situación pues, muy preocupante. Yo noto pues, tristeza, noto soledad, que no podamos pues, ver a un amigo, pues, lo normal es darnos la mano, darnos un abrazo, dar los besos, y todo eso hace que se genere un clima social en una... Porque el otro día estaba, ayer, pues, comiendo con el embajador de Taiwán, un personaje muy interesante, porque no se le reconoce la condición de embajador, pero es el embajador de Taiwán, y entonces me decía el ejemplo de lo bien que va Taiwán, es espectacular, es un país con 25 millones de habitantes, no es una cosa pequeña.
Y entonces, las cuestiones de, pero ¿por qué los datos, no? A veces son 7 muertos, de hablar de muertos, y 700 contagiados, unas cifras han sido impresionantes, ¿no? Y la razón, pues al final es una sociedad que cumple, que mantiene las distancias, que utiliza las máscaras, que están acostumbrados a ello, que confían en su clase política, que hay transparencia, no discurso, no tanto discurso, no, transparencia, se cuenta todo, en lugar de intentar, pues, buscar salidas propagandísticas para que todos nos animemos, ¿no? Como si fuéramos un equipo de fútbol, a mí me gusta el fútbol o el béisbol. No, si es mejor salir y decir, mira, esto está muy mal. Ya hablábamos con Nicolás, bueno, esto está económicamente, que es lo que pasó ahora ya para acá. Esto económicamente está muy mal. Es que no hay que ser un gran economista. Yo cuando se produjo el cierre del 14 de marzo, digo, esto va a ser espectacular. Es decir, cada semana que pase, esto es muy grave, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que ustedes están viviendo ya, por eso modestamente está escrito y grabado, ¿no? Ojalá me hubiera equivocado y decir que soy un necio que dije aquello y me equivoqué. Déficit público, no, dicen el 12, yo creo que acabaremos en el 15, ojalá me equivoque. La deuda pública, vamos a llegar a 150, pero ¿cómo no vamos a llegar a 150? ¿Cómo no vamos a llegar si la anterior crisis fueron más de 600.000 millones de euros de deuda pública? Pues, ¿cómo no? Si las empresas, montones están cerradas, montones, bueno, sin actividad, perdón, física, otras a punto de cerrarse. Entonces, es mucho mejor, pues es un tópico decirlo de Churchill, ¿no? Salir, decir a la nación, que esto está muy mal. Pues vamos entre todos a esforzarnos, lo primero que voy a hacer es reducir el gobierno. En lugar de tener 22 ministros y un presidente, pues voy a tener 12, no pasa nada, no pasa nada. Y nos vamos a bajar el sueldo, porque una crisis económica significa que la riqueza de todos ustedes, la riqueza entre comillas, va a descender un 15%. Eso está aquí en esta sala, pues hay economistas y seguro que nos están viendo, pues no me dan a desmentir. Entonces, claro, en un escenario como este, tan grave, la única forma de afrontarlo es lo que se ha llamado el helicóptero del dinero, utilizando esa tecnología, es inundar de dinero. El problema es que tenemos una situación de deuda pública que ya era muy alta, una situación de déficit público malo. Por lo tanto, de esas 3 crisis, yo soy relativamente optimista, y no lo digo en plan frívolo, con la crisis sanitaria, así que van a haber las vacunas. Hace poco entregábamos los premios del periódico de Sanidad a tu salud y estaba el presidente Johnson, ¿no? Sobre las vacunas. Entonces, seguro que va a haber una vacuna, decía en enero, ¿no? Seguro, ¿no? Va a haber vacunas. Por tanto, habrán vacunas, ¿no? Eso no hay duda, hombre, cada si no es enero será en febrero, perdón, ¿eh? Pero va a haber las ¿no? Y están allí produciendo a coste, como todos ustedes saben, es un esfuerzo bonito mundialmente. Si no hubiera víctimas sería maravilloso que todo el mundo se vuelque en una enfermedad para hacer frente a ella. La económica, pues desgraciadamente vamos a salir peor de lo que piensa el gobierno. La Unión Europea hoy ya nos ha dicho el 12,8, ya está. La situación en retroceso de la economía. Pues ya está, eso va a ser muy, muy grave y muy duro, y a mí me preocupa, con esto concluyo, pues la parte de lo que llaman colas del hambre. Hemos tenido ahora disturbios que se intentan politizar, que si es la ultraderecha, que si es la ultraizquierda, que si es la... El problema está que el otro día leía en un periódico, que no era el mío, como que lo publicaron, por supuesto, eran las colas de clases medias en Roma. Entonces había un reportaje hablando de las colas de gente de clases medias en Roma. Si la anterior crisis se rompió ese pacto implícito donde la gente más joven que los que estamos aquí estudiaban, nuestros hijos, pues estudiaban una carrera, hacían, pues ahí están, amigos de Ingeniería en Caminos, ¿no? Ingeniería en Caminos era una carrera de lo más seguro, ¿no? Y un día estaba yo paseando con mis perros y me encuentro 2 jóvenes, una pareja, ¿no? Y me dice en el año 2011 o 12, ¿no? Que es cuando la crisis ya veía que era terrible, esto ya es. Y me decía, dice, no, somos de Podemos, muy amables, tal. Y me dice, no, yo soy interina profesora, y me dice, yo soy ingeniero de caminos y no tengo trabajo. No tienes nada de trabajo. Dice, no, digo ya, pues 1 año y pico en el paro, viendo de mi pareja, pues esa situación que fue muy grave en ese momento, a mí personalmente me parece ahora, cierto Nicolás no ser más positivista, ¿no? Me parece ahora bastante más grave. Insisto, ojalá me equivoque,
que mi buen amigo Nicolás dentro de un año me invite y diré, me equivoqué, lo siento, creía que esto sería peor, no porque quiera que sea peor, sino porque la impresión con todos los sectores hoteleros que entras en este hotel que es magnífico y se te caen las manos, es para llorar, es que hoy es a la caína ha cerrado. No es que yo fuera toda la semana, pero tampoco nadie se dice, pero es verdad que los síntomas de lo que estamos viendo, la caída de publicidad en los periódicos, la caída de ventas, está siendo muy importante, sobre todo que todos vamos en la parte digital, ahí el mundo americano, no me importa reconocerlo, pero es verdad que la caída publicitaria es muy importante. Entonces, claro, porque nosotros somos sensibles, como no podía ser menos, a la realidad. Ya para que me olvide lo de hoy, ya lo de la comisión esta que han publicado en el BOE para hacer un seguimiento de la desinformación, eso me parece, yo cuando se quejan diciendo que hablo de la deriva autoritaria del gobierno, que el estado de alarma no puede convertirse en algo permanente, es que incluso conceptualmente, que el presidente tiene que comparecer cada 15 días. Yo lo dije y digo, porque él estaba muy molesto, porque le criticamos en eso. Digo, si yo ya sé que va a ser 6 meses, pero no, la democracia es tan importante es el fondo como la forma. Entonces, a una medida excepcional no puedes también aplicar la excepción que hablábamos antes de una implícita suspensión del texto constitucional. Por tanto, muchas gracias y siento haberme alargado un poco. Muy bien. No te diré que reconozcas tus equivocaciones, en todo caso, diré con piso, que por suerte nos hemos equivocado los dos. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias a la organización por haberme invitado a esta institución tan importante que tanto me nombra. Bueno, yo quería empezar preguntándole a Paco, cuando hablas de la crisis institucional, bueno, estás hablando de que España no es un país con separación de poderes, España tiene un problema de oligarquización de los partidos. De alguna forma, todos esos problemas vienen de atrás, vienen del origen de la creación del Estado y, si nos apuramos, el tipo de estados que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son estados oligárquicos, donde hay 2 o 3 partidos solamente, donde son los partidos los que controlan el poder y de alguna forma controlan todo el Estado. España es mucho más débil, evidentemente, porque no tiene un Estado. España es un Estado de partidos, no es un Estado propiamente dicho, como Estados Unidos decía, donde existen esos contrapesos que forman el Estado. Entonces, hemos estado actuando hasta, yo creo, el punto de inflexión, que tú has dicho que es el 15 de marzo, yo diría que sería el 11 de marzo, el atentado, hemos estado actuando hasta ahí con esa democracia imperfecta, pero con una democracia que formalmente, de alguna manera, sí que existía cierta garantía y cierta seguridad jurídica. O sea, yo creo que la crisis institucional que estamos viviendo ahora es una crisis institucional sin comparación. O sea, lo que estamos viviendo ahora no tiene nada que ver con las disfunciones que ha tenido nuestra democracia históricamente. Que de alguna forma, sí, por responsabilidad del Partido Socialista que estuvo gobernando durante los primeros años de la democracia, fundamentalmente en el 85, cuando hacen la ley del Poder Judicial, que de alguna forma ellos mismos la bautizan como la muerte de Montesquieu, pero también luego el Partido Popular, que en el año 96 llegó de la mano de la sociedad civil, no nos olvidemos, de la mano de la sociedad civil, con un espíritu regeneracionista, y que esas promesas no se cumplieron y de alguna forma la democracia quedó también ahí sin resolver esos problemas. De todas formas, yo creo que ahí el punto de inflexión es el 11 de marzo, y de ahí todo se precipita. El gobierno de Zapatero, por supuesto, es el que inicia este tipo de sociedad donde estamos todos más o menos enfrentados y empieza la liberación institucional hasta llegar a hoy. Yo quería preguntarte si no hay un punto de inflexión importante, o sea, que la crisis que estamos viviendo ahora es una crisis realmente gorda. O sea, yo creo que ya está bien, parece que cuando hablamos del populismo, hablamos de Venezuela, incluso de Trump o de tal, o tratamos como una cuestión teórica, ¿no? De vamos a hablar sobre el populismo, ¿no? El populismo es lo que tenemos ahora. O sea, yo creo que hay una diferencia muy importante entre una democracia con errores y disfuncional a lo que estamos viendo ahora. No sé si estás de acuerdo o sí, yo ahí hay una... ¿Qué es lo que ha pasado? Que un país puede aguantar una crisis
una parte de una crisis institucional, pues, por ejemplo, todo el lío del Poder Judicial, bueno, oye, pues se supera. Puedes aguantar el tema del independentismo catalán. Lo que no puedes aguantar es todo a la vez. Es decir, yo creo que lo que cambia ahora es que ha confluido en un momento concreto, además en plena crisis económica, todos los procesos revolucionarios, eso está muy estudiado, siempre tienen elementos parecidos. Por la Revolución Francesa, por eso estoy preocupado, porque se plantea deslegitimación de la jefatura del Estado, siempre, temas de corrupción, reales o inventados, crisis económica, y alguna catástrofe. En este caso, la catástrofe sanitaria. Siempre eso es de manual. Eso, insisto, no es que yo sea muy listo y lo haya después, no, eso está muy estudiado porque se pauta, ¿no? Entonces ahora la situación puede ser el OCM, efectivamente, eso ya quiebra además la relación entre partidos. Es decir, eso, todos los males que hemos ido sufriendo también, en mi opinión, se sustentan en que se ha ido perdiendo la confianza. Las complicidades, si me apuras también, pues la etapa final del gobierno de González fue muy dura. El tema, pues la corrupción que afectaba, el tema de los GAL, lógicamente el Partido Popular pues la aprovechó para desgastar, pero es verdad que era otra generación y cuando se gana, yo recuerdo pues, que una instrucción muy clara en el momento fue no levantar nada. Que todo, indultos, etcétera, es decir, bueno, pasar página. Ayer hablaba con una persona del tema de Estados Unidos y me decía, bueno, pero es que si gana Biden, que Trump se prepare. Estáis equivocado. Absolutamente. Es que Biden sería el primero que firmaría el indulto presidencial. Es decir, es impensable para un presidente de Estados Unidos que su antecesor pudiera tener problemas judiciales. Vamos, es imposible. Ahí no se está de acuerdo, creo que se quiebra de alguna forma también la confianza que la ciudadanía tenía puestos en el Partido Popular. El Partido Popular, cuando llega en el 96, mira, con unas promesas muy grandes, con levantar la alfombra, con decir, vamos a limpiar la corrupción, vamos a desvelar la guerra sucia. Pero ahí, o sea, que la sociedad civil cree simplemente en Aznar sin estar convencido de que sea un líder, porque en el año 96 Aznar no era el líder que luego se convirtió. Pero hay un talón de Aquiles, querido amigo, y es el tema de la financiación de los partidos. Los partidos políticos, y una parte, desgraciadamente, es el tema del País Vasco, tienen que asumir unos costes multimillonarios, ¿no? Para poder hacer frente a la lucha contra él. Y que el Estado no lo sufrague, es decir, los escoltas, las casas, etcétera, que se han de blindar, que se han de proteger, escoltas por toda España, todo eso, nunca nadie se ha preguntado de dónde sale ese dinero. ¿Sabes? ¿De dónde sale? Y ahí es el origen. Yo, alguien muy importante cuando hubo, bueno, no lo he contado nunca, pero bueno, cuando se produjo el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ese momento pues maravilloso de la sociedad española y tal, la tregua famosa, alguien muy importante me dijo, nos ahorramos 1.000 millones al año. Yo me quedé y digo, ostras, no lo sabía yo. 1.000 millones al año, ¿no? Millones de pesetas, quiero decir, perdón, ¿no? Y eso me puso de frente, que es lo mismo que le pasó al PSOE, que se frente con la OTAN. Entonces, un mal sistema de financiación de los partidos en un país donde la gente no estamos acostumbrados a pagar a los partidos. En Estados Unidos, cuando vemos, partamos de la base, perdón, que Estados Unidos es tan grande como toda Europa. Entonces, cuando decimos que una elección presidencial son 1.000 millones de dólares, es decir, y que además allí es transparente, es decir, ahí tú eres senador y te pagan los del lobby de las armas. Es un tópico recordarlo que sale. Es decir, que a mí me encanta eso, es decir, pero sí, o te pagan una eléctrica o una minera, ¿no? Y en cambio aquí, con esta hipocresía tan nacional, no paguemos mucho a los políticos, y es una cosa que a mí me irrita muchísimo, en las tertulias cuando me dicen, es que a los políticos se les da un móvil. ¿Y? Claro, es decir, pues aquí hay un diputado nacional, pues lo normal es que el móvil se lo pague con los diputados, y la tablet, y lo que necesite, faltaría más. Es que claro, ¿qué democracia somos? Es que es una cosa, a veces me ha pasado en clase, cuando, de hecho, me acuerdo de los alumnos, siempre salía esto, son los políticos, a veces los amigos son activos, ¿no? Pero a veces, dicho con cariño, son inanes, ¿no? No les interesa según qué, pero cuando hablas de la monarquía, enseguida se levantan manos. Y cuando hablas del tema de los partidos políticos, les apasiona. Oye, ¿cuánto cobran? Cobran mucho. Entonces siempre les planteo lo mismo, es decir, bueno, ¿cuánto queréis que cobre un político? ¿Está? Es decir, eso pasó con Podemos. Que decía que si 2 sueldos no eran 2, otros sueldos no estaban cobrados. Máximo 3. Sí, claro, luego llega la realidad, que uno pues, tiene pareja, tiene hijos, tiene que pagar colegios, hombre, entonces tiene que vivir con cierta dignidad, bueno, pues lo lógico, ¿no? Pues por tanto, eso ya digo yo, el tema de la situación de estas crisis tiene
hitos que van sumándose uno tras otro, el tema pues, catalán, ¿no? Claro, es que el tema catalán pues, es un tema muy grave, porque en otros países, Francia, pues tiene el tema de Córcega, que todos ustedes conocen, pero no es un problema, pues nadie se atreve ni de broma al presidente Macron o quien fuera en ese plantear nada. Se acabó la broma. Y no tiene nacionalismo. El gran problema que tiene nuestro modelo de Estado autonómico es el tema del nacionalismo. A veces cuando también eso es muy opinativo, ¿no? Cuando te dicen, no, es que mejor que no hubiera autonomía. Oye, Estados Unidos, ¿qué os parece? Es una nación avanzada, económicamente potente, ¿no? Pues está muy claro quién tiene las competencias. No hay problema. No hay el partido de la independencia de Texas. Igual lo hay, pero no tiene representación, perdón por la broma, ¿no? O en el caso de Alemania, que todos ustedes conocen muy bien, ahí no hay un problema nacionalista. A los bávaros no se les ocurre plantear la independencia bávara, eso, de Schleswig-Holstein o de cualquiera de la Sajonia, no es igual, la región que ustedes quieran. ¿Dónde hay problema en Europa? Lo saben ustedes muy bien. Bélgica, que es un país inventado, por tanto, como es inventado, porque tiene un problema gordo, por una parte tendría que ser Holanda y la otra tendría que ser Francia, pero no hay ningún belga, cuando digo eso se enfadan, pero es igual, está inventada, ¿dónde está? Y el problema es también el Reino Unido, que es un problema histórico, pues porque Escocia tiene una identidad incuestionable, histórica, vamos, no desde la época romana, de antes, como bueno, todos ustedes lo conocen muy bien, si es que Roma pudo, la famosa pues, muralla de Adriano y de Constantino, si no, es que no hay forma, ¿no? Antonino, perdón, Constantino. Perdón. Por tanto, y el otro problema gordo es España. Si nosotros no tuviéramos el problema de existencia, y soy demócrata, como ustedes, no quiero decir que no tengan que existir, si no tuviéramos enredando, digo, la palabra no la incluyo, enredando permanentemente, debilitando al Estado, al PNV, y básicamente, ¿no? Al PNV y a Convergencia y Esquerra, o a la Junts-per-Cat, pues nuestra situación pues, sería las tensiones lógicas, izquierda, derecha, pero llevan desde la época del siglo XIX hasta ahora, bueno, mis paisanos catalanes más atrás, no paran de enredar desde la época de la Edad Media, ¿no? Perdón por ir mandate, es que no ha parado, ¿no? Es que además siempre nosotros somos una tierra, a mí siempre me ha irritado, ¿no? Lo de celebrar el 11 de septiembre, celebra una derrota y una mentira, es una cosa absolutamente absurda. De todas formas, decías de la financiación de los partidos, evidentemente siempre ha sido uno de los puntos débiles en nuestra democracia, pero bueno, eso tampoco justifica o justifica la corrupción, ¿no? Es decir, que aquí ambos partidos han incurrido en prácticas... Ahora nos vamos a pelear. Corruptas bastante grandes y en el caso del nacionalismo también es verdad que el poder del nacionalismo se podría haber mitigado con la reforma de la ley electoral, que ha sido una reforma del centro en España desde siempre y que nadie quiso votar. Pero yo te quería preguntar por la realidad actual, es decir, tú hablas de un proceso revolucionario. El propio ministro de Justicia ha reconocido que estamos en medio de un proceso constituyente. O sea, es decir, tú pones el ejemplo de la revolución, de las revoluciones clásicas, pero no creo que estemos ante esa misma realidad. Quiero decir, España es un país con una clase media muy desarrollada, con una clase media que tiene mucho que perder. O sea, que no son como las masas desheredadas, digamos, de la Francia del siglo XVIII, de la revolución rusa del XVII, ¿no? O sea, que estamos en un proceso distinto. Por eso, a mí la crisis institucional es una crisis que parte desde arriba. No es que los de abajo, las masas desheredadas o las que nos esté pasando mal, vayan en contra de un régimen que no les permite vivir, sino que es la propia clase dirigente la que se está encastillando y quiere convertir un régimen de democracia formalmente eficiente como la española en otra cosa. ¿Hacia qué otro camino no nos quiere dirigir exactamente? Bueno, hay un matiz que quería introducir, que el tema de la financiación es muy breve, ¿no? Ese es un país donde tiene una economía sumergida de más del 20%. Un país donde todos hemos escuchado a la gente explicar cómo utilizaba tácticas de ilusión con Hacienda, es decir, de fraude. Digo, para que lo tengamos claro. Ese es el país donde la picaresca, como género literario de toda la literatura, es espectacular.
espectacular, es maravilloso. Es decir, el concepto de la picaresca, yo lo siento, yo soy profundamente patriota y español y estoy en contra de la leyenda negra y tal, ¿no? Pero soy consciente de la realidad de mi paisanaje. Entonces, aquí lo que hay que hacer es no dar oportunidades, ¿no? En Venecia lo resolvió, lo que pasa es que al final generaron un estado tan estructurado de controles que era ineficaz. Pero cuantos más controles, cuando yo era consejero de empresas públicas, me tocó, bueno, tiene mayor mérito a pesar de mi ignorancia, siempre preguntaba, ¿quién es el interventor del Estado? Y en una empresa muy grande que me tocó estar, era un excomunista, y digo, maravilloso, fantástico, ¿no? Va a estar tocando las narices siempre, perdón de la expresión, ¿no? Bueno, en mérito a él, no lo digo en mérito. Por tanto, la corrupción es una cuestión endémica del ser humano. Yo soy de una raíz cristiana, pues tengo esa visión del pecado original, del mal, ¿no? Entonces, lo mejor es no dar oportunidad. Yo estuve en el equipo de campaña del 96, lo que llamaríamos la dirección del partido, no es un cargo tan importante como el buen amigo Pablo, y no salgo en ningún papel. Entonces, de momento me dijeron, oye, ¿tú quieres cobrar? No, no, yo soy diputado, yo cobro como diputado, que eres más joven y tal. Digo, no, yo digo que no me cueste nada, que me paguen el hotel, que menos, ¿no? Lo justo, ¿no? Una mentalidad un poco germánica. Por tanto, la corrupción solamente se puede combatir con transparencia, con controles, porque yo no me fío del ser humano, lo siento, soy así de cabezota. Entonces, cuantos más controles, pues seguro, porque somos débiles, el ser humano es débil, y a lo mejor que menos un tipo, bueno, hay que oír que dice que es honrado, ¿no? Pero eso ustedes pensan si lo soy, ¿no? Siempre que dice soy muy honrado, yo jamás lo hago, por tanto, no voy a decirlo. Pero si te ponen a por ahí, yo no sé si en ese momento tengo un problema familiar, o tengo, no, controles, ¿no? Por tanto, controles, una buena financiación del partido. Yo, con mis impuestos, estoy a favor que a los partidos se les dé todo el dinero que necesiten. Son la base de la democracia. Por tanto, sin un sistema de partidos que funcione y luego también que sean austeros. Porque también yo he vivido aquí, oye, mira, que mi hija tal acababa la carrera de política, que sí pudiese encontrar un hueco, ¿no? Eso yo lo he oído, no me lo invento. O ha hecho derecho y en el servicio jurídico del partido no habría un hueco. Algo tan español como se llama la recomendación. Ahí también la literatura es lo que más nos permite, pues si cogemos al bueno de Galdós, ahí lo recoge fantástico, ¿no? La recomendación, pues había gente que se enfadaba en la Segunda República, pero no lo hicieron un gobernador civil, qué horror, ¿no? ¿Sabes? Qué vergüenza, ¿no? Me han hecho algún periodista que se cabreaba, ¿no? Bueno, nuestro presidente actual se está colocando a todos nuestros amigos, sí, de la bueno, a su señora en la casa de las ahí eso es un problema también nacional, porque el concepto que hay es de asalto al poder. Entonces, normalmente en España la política se contempla como asaltamos el poder. Eso en Estados Unidos no pasa, ¿eh? Es decir, en Estados Unidos, por eso los sistemas de tener que comparecer y la magistrada que han nombrado, tan polémica y tal, bueno, pero tiene que comparecer el Senado, someterse a preguntas de verdad, no a preguntas como aquí de ¿qué objeto de su visita? Bien, tengo aquí a ver si eres diputado, vale. Porque como sabes que te van a votar, en el fondo puedes hacer un corte de perdón, ¿eh? Es una broma que es lo tomen en serio, que es para distender, ¿no? Pero es igual, tú sabes que tienes esos votos y tal, ¿no? Por tanto, lo que sería importante, pues intentar fortalecer las instituciones. Es decir, las comisiones de investigación, ¿para qué sirven? Para nada. Sirven de la mayoría que manda para fastidiar a la minoría que está. Lo que va a sufrir el pecado de la Gürtel, pues va a ser no de la Casoniche, perdón, va a ser un espectáculo que ya está judicializado, ¿no? Y que sea culpable, pues que vaya a la cárcel. Y con eso soy estricto, ¿no? Luego lo que decías del tema del proceso constituyente, revolución y todo eso. Vamos a ver. En el año 31, no quiero asustar a nadie, no como ejemplo, ¿no? Tampoco nadie imaginaba que iba a haber un proceso constituyente. Sí, pues España salía de una dicta blanda como era la de Primo de Rivera, más o menos apoyada por los fascistas catalanes, por la UGT, por el PSOE. Es decir, a nadie le parecía mal, no mató a nadie, es decir, no torturó a nadie. Digo dictadura, no lo frivolizo, está muy estudiado. Bueno, era un paternalismo, un golpe de efecto militar ante la crisis de Marruecos, anual, etc. ¿no? Entonces había un estadio, bueno, nadie se lo imaginaba en Venezuela, era inimaginable. Yo no digo que esto vaya a pasar aquí igual y que nadie me malinterprete en el marco de la Unión Europea y clases medias, efectivamente. Pero las revoluciones no las hacen las clases populares, eso es una gran mentira. La revolución rusa, en lo que era los
mencheviques, bolcheviques, lo que todos ustedes lo conocen muy bien, ahí no había un obrero. Bueno, el que más hace mal era Stalin, más o menos, ¿no? Era exseminarista y tal. El resto eran una élite aristocrática, el propio Lenin, pues conocido, pues era un pequeño aristócrata, porque su padre había sido ennoblecido, y lo mismo en la Revolución Francesa, los famosos miembros del Tercer Estado. Hombre, yo no conozco de ellos, hombre, no, hice mi tesis doctoral de historia sobre estos temas, no había ningún allí obrero de la corte, no había pocos obreros de la corte, había, pero todos eran clases medias, clases altas, ¿no? Como aristócratas. Por tanto, cuidado con eso. Entonces, una cosa que a mí me gusta mucho de Pablo Iglesias es que él nunca ha engañado, nunca ha escondido nada, ¿eh? Eso, lo que pasa es que a lo mejor no hemos querido ver. Él siempre ha hablado de cuando puede un proceso constituyente. Él sabe que con la Constitución no se puede llegar al modelo que él querría de república, entonces él siempre lo ha dicho, pues un proceso, ahora menos, tampoco hay que asustar, pero lo que es el proceso constituyente. El proceso constituyente con una jefatura del Estado monárquica es casi imposible, porque tienes que hacerlo por la vía constitucional. Con una monarquía debilitada en decadencia, por eso yo digo, siento ser del sector pesimista y alarmista, es cuando tú puedes, que es lo que pasó en el 31. En el 31, ¿qué ocurre? Pues al rey, en unas elecciones donde que estaban falseadas, no sé si es cierto, ya lo sé, pues el caciquismo, por supuesto, pero quien gana son las listas monárquicas, y son las 50, ¿no? Porque son el número de capitales donde gana y efectivamente era, bueno, se produce una caída de la monarquía, el rey se encuentra solo, nadie le apoya y se va, ¿no? Pues ya puedes hacer un proceso constituyente. Ahora no puedes, es imposible. Nuestra constitución es una constitución rígida, muy difícil de modificar, y así se hizo expresamente en los constituyentes. No sé si es todo caso, cuidado con la... Me pregunta Mario Gomá, esto es para ti como profesional, director de la Razón. He conocido la Razón desde sus inicios y siempre había sido para mí un medio abierto y transparente. Hoy día, al menos en mi caso, tiene la impresión que se ha impermeabilizado a la opinión de la sociedad civil, por parte de firmas y por parte de firmas independientes. ¿Hay alguna razón para ello, profesional o de línea editorial? No, vamos, yo creo que el periódico mantiene la misma línea editorial. Hemos tenido pues, algunas personas que hemos prescindido, que han prescindido de ellas, ¿no? Alguien muy conocido que todos ustedes saben muy bien. Bueno, pues, pero hemos mantenido la misma línea editorial, crítica y dura con el gobierno. Lo que pasa es que, claro, la opinión, el problema que tengo con la sección de opinión, que te pasará aquí, es que tengo tanta gente que quiere escribir, y todos valiosos, alguna hemos publicado algún artículo, como bien recordará, pero es que no me cabe tanta gente. Es decir, que hay un momento que en una etapa donde tienes... Ahora tenemos una ventaja que es el digital. Es decir, hay una profesora más de sensibilidad de izquierdas y tal, pues me manda un artículo y si lo puede publicar inmediatamente. Entonces lo que pasa es que la gente sigue teniendo como una mala fascinación por el papel. Pero la línea del periódico, mientras yo sea director y el editor siga siendo Mauricio, mantenemos una línea crítica. Lo que pasa es que nosotros queremos situarnos en una posición de centro-derecha. Es decir, que la crítica sea, pues, como hacen los compañeros del mundo, ¿no? Oye, lo que pasa es que ellos pillan escándalos y yo intento pillar los míos. Eso aquí, esto es un mercado... Pero vamos, la línea yo creo que... Además, yo siempre alguien que me pregunta, digo, mirad el periódico, oye, es decir, el día que se fue mi buen amigo Usía, era una semana donde cada día hacíamos una portada contra el gobierno, la cual más dura. Por tanto, no hemos cambiado. Yo, además, a mí me critican por ser próximo al PP. Pues, vamos, yo no milito en ningún partido, pero me es igual. A ver, se me ha ocurrido una pregunta a mí, tengo otra, pero se me ha ocurrido una. Te he oído hace varios días, y aquí en la salita también, que el gobierno está en la mejor situación, teniendo en cuenta que la oposición, el centro derecha, está dividido en tres. Hay que decir que puede ser soberanía, pero pensando ahora, no son también demasiados tres periódicos de centro derecha. Y vosotros La Razón, El Mundo y la ABC. Se ha hecho muchas veces. Yo vengo del viejo ABC, imagínate. Y siempre se ha dicho, oye, ¿por qué no se unir? Primero porque cuando desaparece un periódico, el resto no nos quedamos los que se van. Es una cosa curiosa.
Pasó, como recordaréis, con el público. Cuando el público desapareció, el país no le benefició, y en nuestro caso, pues con la Gaceta, tampoco sería de centro-derecha, tampoco no se benefició. Yo creo que cada uno pues, ha de seguir trabajando en su línea. Hay lectores para todo, y aunque nos uniéramos o desapareciéramos, no aportaríamos al otro nada. Y luego hay una cuestión muy bonita, que es el mundo digital, ¿no? Es decir, a los periodistas que tengamos la edad que tengamos, somos gente que intentamos estar al día, vamos, y al último minuto, y estamos todo el rato ahora felices. Yo por lo menos, yo me dormía a las 3 todas las noches, me levanto a las 7, como tengo la suerte de recibir, duermo muy poco desde pequeño. Eso me permite aprovechar el tiempo. Entonces, claro, yo me voy mirando el móvil, las últimas noticias, y me levanto. Ahora con los Estados Unidos es horrible, ¿sabes? Porque me dijeron de ir a la televisión. Dije, no puedo, porque voy a estar toda la noche despierto. Luego tengo que ir al periódico, pues 2 días a la semana, pues voy a clase. Entonces, la información, ¿verdad? Para nosotros es maravilloso, un vicio. Estás ahora, es horrible, pues estás en el restaurante, has de intentar ser educado, porque yo a veces cuando como con mi equipo directivo estamos todos con el móvil. Es como realmente a veces pues, somos patéticos. ¿No te da la sensación de que la prensa ha llegado a un momento tan crítico como que vive España ahora mismo, con esas 3 crisis que tú has planteado, especialmente la institucional, ¿no? por todo lo que está implicando de modificación de la estructura del Estado, que los periódicos hemos llegado a este momento extremadamente debilitados? Es decir, tú hacías referencia a la crisis publicitaria, pero es que la crisis publicitaria se une en la crisis de los kioscos, es que ya la gente no va a los kioscos. Esta crisis sanitaria, de alguna forma, ha provocado un rechazo de la gente al periódico como objeto, ¿no? Y se compra menos, se comparte menos, ya no hay periódicos en los bares, ya no hay periódicos en los hoteles, en los restaurantes, y de alguna forma lo que llega con Internet, no sé si estás de acuerdo o no, ya no es un periódico, es otra cosa. Sí. Es otra cosa distinta, donde, no sé si quizá por ahí va lo de Goma o no sé, donde Internet te pone unas reglas muy determinadas y donde por el propio sistema que se ha impuesto de redes sociales y de comunicación, las posiciones, o sea, los periódicos de alguna forma están obligados a, no te voy a decir radicalizarse, pero sí a definir muchísimo más sus posiciones para encontrar más público, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido la prensa llega en una situación muy débil a una etapa crucial de España. Es un tema complicado pero apasionante. Vamos a ver, la prensa ha cambiado mucho desde la transición hasta ahora. Yo tenía 21 años o 20 en el Noticiero Universal cuando todavía había máquinas de escribir eléctricas. Son más mayores, ¿no? Entonces yo he vivido toda esa evolución pues, apasionante en todas las áreas, ¿no? Es decir, una prensa pues que era hegemónica, dominante, con un país que llegó a vender 1 millón de ejemplares, que era espectacular, con una única televisión pública, nada más, unas radios públicas y algunas pocas privadas, todavía había prensa del movimiento, es decir, todo ese escenario para mí resulta vertiginoso. Incluso en el área algo tan sencillo como ustedes todos tienen teléfono móvil, además los teléfonos móviles son maravillosos, hacen unas fotos fantásticas, y cuando yo estaba en ABC o antes en el Noticiero, la sala de revelado de fotos era tan grande como esto, como esta sala. Entonces si abrías la puerta te gritaba, la puerta, tal, ¿qué pasó? Tal. Bueno, y cuando pedías una foto te traían una caja allí, fotos. Yo me acuerdo con el Teresa y Moix que íbamos a hacer una enciclopedia de cine en el Noticiero, entonces pidió fotos, entonces como era, cogía las fotos, las doblaba, esta no me gusta, la tiraba, ¿no? Y yo veía la cara de 8 fotógrafos que se iba poniendo pálido, amarillo, verde, azul, digo, es que va a matar a Terencio aquí delante, hay un crimen directamente, ¿no? Por tanto, hemos ido viviendo que durante mucho tiempo los periódicos hemos sido además en general, incluso grandes negocios empresariales. Saben ustedes muy bien que la prensa muta de la época desde las Cortes de Cádiz en adelante, como prensa de partidos políticos o de políticos que querían triunfar, ser ministros, presidentes del gobierno, etcétera, a una prensa empresarial, es decir, donde teniendo una línea editorial, pues como era el ABC, Sol, es decir, hay montones de periódicos que podemos citar, donde son negocios. Lo que nos gusta es defender ideas, pero también que se gane dinero.
¿Qué ha ocurrido? Que primero, el primer golpe que recordaron ustedes fue la aparición súbita de la prensa gratuita. La prensa gratuita fue un golpe duro para la prensa papel. No nos dimos cuenta del todo, bueno, que bien, hoy pues más competidores, pero ya hubo gente pues, que las ventas, si nos vamos fijando, van bajando. Luego había una ficción que eran las promociones. Las promociones que inicialmente se hicieron para ganar dinero se convirtieron en un instrumento para mantener la venta. Y entonces eso hizo mucho daño. Luego pues ha ocurrido una cuestión pues, evidente. Yo me acuerdo cuando era pequeño, pues en mi casa entraba La Vanguardia de Noticia Universal, pues yo esperaba que mi padre la leyera, como es normal, faltaría más. Entonces yo la leía. Mi padre no tenía una oferta de ocio de montones de canales, que si Netflix, que si HBO, que si Disney, que no sé qué, que si el fin de semana nos vamos a no sé cuántos, que si salimos a pasear, que si el restaurante. Es decir, era la realidad de nuestros padres era más constreñida, ¿no? El periódico era pues, un hábito, incluso el vértigo informativo no era tan acelerado como el que estamos teniendo ahora. Entonces, claro, hemos llegado a un punto donde la gente joven, yo tengo hijas ya de 29, 27 y 26, pues las edades son un desastre, me mira muy mal, no sé cuántos son cumpleaños de ellas, ¿no? Intento cómo puedo sobrevivir, pues se enfadan muchísimo. Y entonces, pues claro, son gente muy informada, porque están todo el rato con Facebook, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Viendo digitales, tal, pero lo que no compran es periódicos. Pero todavía seguimos teniendo la suerte que ya les gustaría, y no aceptaría a nadie, algún director de periódico solo digital, que serían felices de tener un periódico papel como el de este caballero y el mío, vamos, lo pensaría. Entonces yo digo siempre, el periódico sigue manteniendo el prestigio, eso es así. Es decir, la gente cuando se informa, se acaba informando, por citar a los 4 periódicos nacionales, pues en El Mundo, dice El País, dice la ABC, dice La Razón. Eso es así, sigue siendo una realidad objetiva. Nosotros tenemos la suerte de una imagen de marca, tenemos unas estructuras demasiado grandes. Ese es otro problema gordo que tenemos los periódicos, y es que mientras un periódico digital se manejan los importantes, no citaré a nadie para no ofender, pues con 70, 80 personas, de las cuales pues 10 o 12 son gestión y otros son periodistas, más gente que está en lo que se llama SEO, ¿no? Moviendo tal, ¿no? Problema que hay ahora, que tenemos ya para acabar, por tanto, eso es la radiografía. Los periódicos papel, estos días, cuando ustedes se quieren informar de lo que pasa en Estados Unidos y quieren leer un periódico en inglés, pues buscarán que el The Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, Los Ángeles, bueno, es lo que yo hago, ¿no? Y seguro que hay digitales, pero nosotros sabemos, y la gente que sabe que El Mundo es un periódico serio, que tiene una empresa visible detrás, con responsabilidad social, etcétera, etcétera, ¿no? Por citar al mundo, ¿no? Entonces visualizas. En cambio, el digital, pipín, pupón, pues no sabes quién hay detrás y tal. Eso que se llama el periodismo ciudadano. Por tanto, tendremos que afrontar también una cuestión que es muy complicada, y es que mucha gente ha crecido comprando agregadores, comprando webs que no tienen nada que ver. Yo siempre digo, ¿nuestro tráfico es sano o no es sano? Es lo que me preocupa. Porque tú puedes comprar tráfico, es como decía el viejo editor de ABC, antes de buscar el tema, don Torcuato, decía, claro, si a cada periódico le pones 5 pesetas, venderás muchísimo. Si a cada periódico con una peseta te doy 5, a que se venden muchos periódicos, vamos, te vas a hinchar, claro, te arruinas, ¿no? Entonces ahora tenemos la perversión de Comscore, donde lo que no les importa a estas grandes medidores de lo que es que hablo muy claro, ¿no? ¿Verdad? Que es la verdad, pues no les importa que a lo mejor tú consigas tráfico porque tengas una enciclopedia médica. Digo, no, yo tengo que tener tráfico porque vendo información o tengo pues una web de venta de coches, ¿no? Entonces ese es el factor final. Si conseguimos que las estructuras de los periódicos sean más ajustadas a la realidad que necesitamos, y tenemos unos medidores que realmente digan cuál es la verdad, cuánta gente lee lo que se publica en El Mundo, es un periódico con tráfico sano, aunque sea la competencia no me importa decirlo. Sí, es un gran periódico. Pero hay otros casos que no es verdad. Si ahora mismo el presidente de mi periódico me dice, mira Paco, como me caes muy bien, aquí tienes 5 millones de dólares, de euros, perdón, es un tono americano, perdón, y compra tráfico. Entonces de golpe me dispara. Pero es que eso es falso. Este crecimiento de lo que yo vendo, que
que difundo, que está muy bien, pero si lo hago de forma irregular, voy más rápido. Entonces eso está mal. Eso es lo que está pasando. Pero yo me refería más a que la parte industrial que tiene todo periódico ha venido abajo. O sea, yo no sé hasta qué punto las cabeceras, o sea, hasta qué punto el papel se va a poder seguir manteniendo. Yo creo que sí. Hoy día, cada vez que encendemos la rotativa, se pierde dinero. Por lo menos en esta última época, que por culpa del COVID, estamos sin publicidad y prácticamente sin ventas. Yo creo que ahí hay un modelo de negocio que ha periclitado, mientras que el nuevo modelo de negocio, que es Internet, no termina todavía Por ahí se abre un debate de todo el tema de los contenidos, si cobrar el famoso muro de pago. Hoy un político que está hablando con el amigo, entonces hablamos de esto y me dice, claro, yo estoy suscrito a un montón de canales de televisión. Además, resulta si me he de suscribir al país, al mundo, a la ABC, a La Razón y al Confidencial, y a no sé cuándo, claro, es que necesito un sueldo porque ¿cómo lo resuelvo? Yo hay informaciones que me pueden interesar en tu periódico, pero también del mundo. Entonces, claro, me tengo que suscribir a los dos. Es decir, eso está generando una situación que tenemos que resolver porque efectivamente el modelo de negocio ha cambiado. Estos días de la pandemia, yo me acuerdo que en el mes de marzo yo era de los privilegiados, que podía moverme, porque los periodistas no teníamos limitación. Y me acuerdo que de tanto en tanto, por ejemplo, me iba a recorrer los kioscos de calle Serrano. Entonces, claro, decía yo iba a esta Plaza de Independencia, y luego seguía, bueno, control de rutas, perdón, ¿no? Y luego seguía Velázquez y tal, ¿no? Y entonces, claro, pues la gente te decía que habrían por no quedarse en casa. Los periódicos que vendíamos todos nosotros a empresas, indirectamente, quiere decir que la típica empresa X, pues decía, oiga, guárdenme los periódicos para hacer el resumen de prensa. Pues ya pues, no están ahí. Entonces, es verdad que el modelo de negocio tiene un golpe, pero yo defiendo, y ahí la empresa lo tiene muy claro, que nosotros vamos a mantener el papel sí o sí. Es fundamental porque es nuestra carta de identidad y la tuya también como periódico, y porque además, si ustedes hacen una encuesta, nosotros sabemos, no se puede hacer propaganda del periódico, hemos cambiado la edición papel, el diseño, la cabecera, lo hemos hecho más moderno, etcétera. Y los que nos hicieron el diseño, pues hicieron una pequeña encuesta entre gente joven. Y entonces lo que me dijeron, no, la gente cuando les hablas de periódicos, incluyen a La Razón. Los 5 primeros, pues ponen El Mundo, El País, órdenes distintos, ¿no? También, como periódicos con los cuales acudir a Internet a informarse. Y eso la verdad me animó mucho, porque yo no había encargado esa encuesta, lo hicieron ellos para tener información a la hora de hacer el rediseño. Y ahora, la semana que viene, el día 11, pues rediseñamos, sale la nueva web. Los periódicos, la verdad es que nos vamos adaptando a la nueva realidad en una etapa cada vez más complicada porque hay menos puntos de venta. Entonces, no somos ajenos a que los hoteles están como están. Hombre, lo que pasa es que este hotel ahora estará, pues, pochito, cariñosamente, pero dentro de un año estará fantástico. Vamos, yo si pudiera lo gustaría, porque sabemos de que esto la economía va a recuperarse. Entonces, eso lo tenemos claro. Como ven ustedes, hemos pasado el análisis de la situación española al análisis de la situación de su profesión. Está bien, lo cual no es malo y es inevitable. No, ahora te digo, ahora terminan con la última, pero tengo otra por aquí. Te preguntan algo sobre la actualidad política. ¿Cómo? Que te preguntan algo sobre la actualidad perfecto. política. ¿Cree usted que ha cambiado la situación política después del voto de censura de Vox? ¿Ha cambiado? ¿Cuánto? ¿Por qué? No, yo creo que, al igual que he dicho antes sobre lo que pasó con el 15N, que fue una reestructuración del panorama de la izquierda, ahora pues la moción de censura era una moción de censura contra el PP. Eso ya está, legítima, me parece que lo hicieran. Yo creo, y lo siento decirlo, porque Pablo Casado es amigo y le quiero mucho, pero yo no me hubiera votado en contra. Yo lo siento. Yo me hubiera abstenido, haciendo un discurso muy duro contra Abascal, diciendo que había sido desleal, que tenían que haber ido juntos, etcétera, etcétera, pero ya ven que reparto las dos partes. Creo, yo me hubiera abstenido. Una cuestión incluso de coincidencia en el mismo espacio. Es verdad que en el PP pues, existe dolor entre su dirección, con lo de María Complejines, la derechona cobarde, pues eso ya hay un momento que agota, ¿no?
diciendo eso, y bueno, la otra salida, ¿cuál es? Asaltamos la Moncloa. Vamos todos, asaltamos con nuestros coches la Moncloa, lo sacamos al presidente. Es que es muy complicado. Este es un país que ha votado y hay dos bloques. Entonces yo creo que no ha cambiado nada, porque mi opinión es que el centro derecha tendrá, primero, que sacarse los complejos de encima. Claro, esto de que te llamen fascista sin serlo y resulta de que en el gobierno haya comunistas y nos parece a todos bien, pues me parece como muy contradictorio. Es decir, eso me parece que está pues, un exceso de este país de ofender a la gente llamándoles facha, y en algún momento tendremos que superar. Es decir, ustedes son una derecha patriótica, no coincido con ustedes, no me gusta, pero ustedes no son unos peligrosos fascistas. Digo por defender. Y el Partido Popular tampoco puede tener que estar sufriendo permanentemente por los ataques por Gürtel, más Gürtel, más Gürtel, más Gürtel. Es como si yo ahora pues digo, pues Pedro Sánchez es de los galos. Ya, por favor, no vendas, esto un poco serio. Por tanto, yo creo que no es un planteamiento que sea casual. Tampoco la búsqueda de la radicalización que se está buscando en la sociedad española, en mi opinión, por lo menos, corresponde a una estrategia política muy buena de Moncloa, que sabe, pues, funciona muy bien. Es decir, ellos estuvieron encantados. Con el tema de Vox, ellos estuvieron encantados, los de Podemos, y esto no es opinión, sino información, cuando una frase que me dijo algún padre dice, ya los hemos metido en el redil de la ultraderecha. Entonces, y la frase es textual, ¿no? Dice, sí, porque imagínate que se convierten como en Francia y nos sacan votos por la izquierda. Por tanto, esto de la radicalización, de pensar, esto no es una mala película de estas americanas de buenos y malos, ¿no? Donde los buenos son muy buenos, los malos muy malos, ¿no? Entonces, para el Partido Popular, indudablemente es una situación complicada, porque tiene ahí pues, a Ciudadanos y por el otro lado a Vox. Nada que ver con el tema de cuando Aznar asumió la presidencia del partido, donde tenían Ciudadanos en declive, estaba absolutamente cayendo, y un PSOE que estaba en decadencia. No ofendo a nadie, pues la época de los GAL, de Finesa, Manesa, etcétera, etcétera. ¿No? En todo ese momento, pues para el PP es un escenario complicado. Pero bueno, el gobierno piensa que mientras haya barra libre del Banco Central Europeo inundando de dinero a España, pues aquí la crisis no va a deteriorarles, esa es la teoría gubernamental. Yo, modestamente, no la comparto. Creo que llegará un momento que los austríacos alemanes ya miran, un momento, ¿usted qué reformas va a hacer? Digo, porque si es barra libre para todos, ¿verdad? Para todos, claro. Si no, no puede ser. Yo es que eso lo dijo Prodi y tal, no. Es decir, lo que veo en mis padres me llaman igualdad. Es decir, todos por igual. Entonces es un escenario donde la radicalización a corto plazo puede parecer buena, pero crea, en mi opinión, por lo menos unas brechas muy profundas en las relaciones entre partidos. En terminar, el soquete de esta respuesta, has dicho en un momento determinado que no es admisible, y estoy de acuerdo contigo, en que desde las posiciones gubernamentales, por decirlo de alguna forma, les llamen fachas teniendo a comunistas. Yo coincido en esto, ¿eh? Pero eso puede encubrir que tú pienses que lo mejor sería que no estuvieran los comunistas en el partido, en el gobierno, y que el PP no dependiera en nada de Vox. Es decir, que la posición virtuosa y aconsejable sería el centro. Sí, yo soy bipartidista y perfecto, ¿no? Pues, como era mi buen amigo Pedro Sánchez, también era bipartidista. Eso no desvelo ningún secreto ni nada que le pueda enfadar. Además es lógico, como es normal. Yo creo que Vox no tiene ningún elemento que podamos calificar de fascista. Eso también es una de las cosas más estudiadas. Si hay algo estudiado para los historiadores, para los politólogos, bueno, los constitucionalistas, etcétera, es precisamente pues, el fascismo, el comunismo, el nazismo, etcétera. No hay ningún elemento a día de hoy que permita decir, ni siquiera el concepto ultraderecha, tal como lo entendemos, no lo digo por defender a Vox, que se defiendan ellos, digo lo que yo pienso. Yo creo que es la vieja fe. La fe que todos conocimos, con posiciones muy maximalistas, que saben perfectamente que no van a poder acabar con esta autonomía, es imposible, y aparte yo creo que sería malo, reformar la ley electoral, pues prohibir
prohibir los independentismos, bueno, todo es legítimo mientras no utilices la violencia y respetes el orden constitucional o lo quieras cambiar desde la propia Constitución. Es que aquí nos llenamos la boca de decir, no, oiga, la Constitución se puede cambiar. Si es que quien quiera una república está en su derecho a querer una república, pero tendrá que hacerlo o lo que quiera, o quieras un Estado centralista. Eso es lo que hace referencia. Luego, en el otro sector, ya voy a decir que tiene un sesgo ideológico, es que tiene unas posiciones ideológicamente muy radicales, ¿no? Son anticapitalistas, lo han dicho, quieren una economía intervencionista, si pudieran, pues utilizarían los instrumentos constitucionales o no, pues para controlar determinadas cosas. En el tema de Cataluña, pues tiene una posición no ambigua, sino muy clara. Ellos están a favor de un referéndum. A mí Pablo me dijo en su momento, dice, bueno, yo estoy a favor del referéndum, aunque pediría que se votara en contra. Bueno, sí, pues claro, ya sientas un precedente. Digo, cosas para que vean ustedes por qué mi posición. Yo creo que la Vox, lo digo con respeto, es más humo, más otra cosa, y en cambio, yo insisto con respeto, no es peyorativo, más cosas que sabes que no puedes alcanzar. En cambio, nosotros también el gobierno quieren alcanzarlo. No tengo ninguna duda que si pudiera, pues además el propio ministro Garzón dijo que él es común, se siente muy de acuerdo, vamos, no, se siente muy orgulloso. Entonces, bueno, mira, en ningún país donde ha gobernado el comunismo han hecho nada bueno, yo lo siento. Yo estoy a favor de votar. Yo podía votar al PSOE, podía votar al PP, ningún problema. Pero comunismo no, lo siento. De todas formas, la última pregunta. De todas formas, ¿no crees que, dices, yo soy un bipartidista imperfecto, la virtud está en el centro, vale, venimos de un régimen bipartidista, pero son muertos? No estoy de acuerdo, o sea, es imposible que volvamos a un bipartidismo, es imposible que el Partido Popular de Casado gobierne en solitario o consiga él solo más de 150 o 160 escaños. O sea, pedirle a Pablo Casado que haga lo que hizo José María Aznar en su época, la realidad es otra completamente distinta. O sea, y el análisis yo creo que tenemos que hacerlo desde la realidad, porque la realidad social ya impone otra lógica. Ya la sociedad está acostumbrada a tener 4 o 5 partidos, ya no estamos solamente en PSOE, PP. Entonces, ¿la moción de censura ha cambiado? Claro que ha cambiado, porque lo que ha sido es profundizar la brecha dentro del bloque de la derecha. Yo no digo que Casado tenga que pactar y tenga que ser una persona sumisa a Abascal, como hay gente que defiende. Yo lo que digo es que esa ruptura que ha hecho Casado es la ruptura que estaba esperando el gobierno, porque cuando Iglesias amenaza diciendo la derecha no va a volver al Consejo de Ministros, lo está diciendo con conocimiento de causa, con conocimiento de que mientras la derecha siga completamente dividida y el nacionalismo siga incrementando sus votos, en el País Vasco el 70% vota nacionalista. Y en Cataluña estamos ya a punto de superar el 50% de voto nacionalista. Entonces, efectivamente, la derecha tiene muy difícil gobernar en este país y mucho más, yo creo, después de la escenificación de esa ruptura que yo creo que ha hecho más daño al centro-derecha que yo de natural soy siempre escéptico con las verdades absolutas, ¿no? Es decir, al final, si lo miras de forma, las cosas cronológicas, a mí me gusta mucho, ¿no? Por deformación mira, ¿no? Y lo que hoy nos parece una verdad absoluta e imposible es cambiante. Entonces, o a peor o a mejor, no te sé decir cómo puede efectivamente cambiar. Lo que hay ahora es una batalla, pues lógica, como se produjo en su momento entre el PSOE y Podemos por su espacio electoral. Es decir, hay un momento donde el PSOE se da cuenta que Podemos le puede hacer el sorpaso famoso, ¿no? Puede superarle. Lo que pasa es que la ventaja del comunismo es que como entre ellos se odian, se acaban, con perdón de la expresión, matando, no hay problema, hay que dejarlos solos, y así lo hicieron. Entonces, el de Unidas Podemos, que podía hoy ser el segundo partido de la Cámara, dentro de la izquierda podría ser incluso el primero o el tercero de la Cámara, cuando el segundo es el PP, ¿no? O lo mismo con el PP, con Ciudadanos. En un momento que Ciudadanos pensó que podía sorpasarlo y superarle, y al final no pudo, porque el PSOE y el PP son dos grandes partidos, que están muy, aunque han sufrido mucho, la corrupción, la crisis, etcétera, están muy metidos dentro del tejido pues, español. Es algo, muy modestamente lo
lo aprendí cuando soy ministro de Bernal Guajo, pues allí pues, era muy divertido lo de hacer organizaciones locales, emergentes, te das cuenta que tu fuerza está en eso, tener un currículum impresionante para ser ministro o presidente del gobierno, bueno, o bien pues tener votos, ¿no? Al final, si tú controlas una provincia donde todos en día, oiga, mire, esta es mi provincia, Vizcaya, yo soy el amo, ¿no? Me dirían mis hijas, ¿no? El amo de Vizcaya. Entonces ya, pues vamos a empezar a negociar ahora. Entonces, en ese sentido, bueno, digo yo como lo veo, lo que se va a producir ahora, pues la misma lucha de PSOE Podemos, la frase mítica que me encanta, de yo no puedo dormir si tengo en el Consejo de Ministros a Pablo Iglesias, los españoles, no solamente ahora ya no puedo dormir si no está. Vamos, que cualquier día, yo decía en broma, se van con los niños de las marismillas de fin de semana como mejores amigos, ¿no? Bueno, es la política. Los ciudadanos no tenemos que creérnosla como verdades absolutas, ¿no? Y en el caso del PP, yo siento que esté mi amigo Pablo, pero es como yo lo veo, no vamos a romper nuestras amistades, creo que no, ¿no? Pues ahora lo que va a haber es una lucha legítima, lógica, para ver quién tiene más diputados. Ciudadanos yo ya lo descarto. Yo creo que está en una deriva, creo yo, de descomposición, pues que va a ir generando en cada lado pues, un rechazo a los que sean más del PSOE, a los más del PP, y luego de utilidad. La gente dirá, bueno, ¿para qué votan Ciudadanos si no van a llegar al gobierno? Y lo que yo quiero es desalojar con una sociedad tan frentista, lo que el centro derecho lo que quiere es echar estos de la Moncloa. Y los de la izquierda dicen que estos no lleguen a la Moncloa. Es una visión ya de utilidad. Entonces, hay una visión que puede estar equivocada. Para el PP, ¿quién es su rival? El PSOE. ¿Quién es su enemigo? Vox. Para el PSOE, ¿quién es su rival? El PP. ¿Quién es su enemigo? Podemos. Hasta que gobiernen. Entonces yo no tengo ninguna duda, vamos, ninguna. Lo siento decirlo claramente, que si en algún momento suman PP y Vox, pues gobernarán. Yo no me imagino pues a Pablo Casado renunciando a ser presidente del gobierno porque acepte la chorrada esa de que es un voto de ultraderecha y que son los fascistas, vamos, y que Europa no sé qué. Pero si en Europa hay algo que lo horroriza es el comunismo, porque es que lo ha sufrido. Es decir, la Europa de Polonia, de Alemania y tal, claramente la ha vivido el régimen comunista, por tanto, no le gusta nada, no le va a gustar el comunismo, la cosa es que la gente sea educada y civilizada. Por tanto, mi impresión es que ahora van a ser 2 o 3 años en el centro de derecha convulsos, y donde no tengo ninguna duda pues que el Partido Popular, pues, si puede, no es normal, pues gobernará, y Vox veremos entonces si realmente son esos peligrosos camisas pardas, ¿no? Que intenta la izquierda mostrar, ¿no? Y arrascar como si fuera una especie de Mussolini con los tanques preparados. Es que la caricatura en España es de brocha gorda, ¿no? Me parece a mí. Bueno, pues damos por terminada la conferencia. Muchas gracias. Y bueno, tú mismo te has citado para dentro de un año. Vamos a ver si van las cosas bien. Yo siempre que Nicolás me llame, yo vengo aquí. El disciplinado que nos aplica. Pues